Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy quiero iniciar esta reflexión con una frase de Nelson Mandela. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre, la mujer valiente, no es aquella que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. ¿Cuál es tu miedo el día de hoy? ¿En tu profesión? ¿En tu vida? ¿En tu familia? ¿Con tus amigos? ¿Contigo mismo? ¿Cuál es ese miedo que a veces nos domina? El Evangelio del día de hoy nos da mucha luz sobre cómo pelear, cómo hacer para conquistar esos miedos, para controlar esos miedos. Escuchemos nuestro Evangelio que está tomado de Mateo 10, capítulo 24 al 33. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas. Me llamó mucho la atención la frase: el hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. El día de hoy escuchamos tres veces la palabra no tengan miedo. Y Jesús nos lo repite constantemente. Ciertamente no es fácil enfrentar los miedos, y más cuando tenemos que cuestionarnos cuáles son nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños, y de qué manera estamos trabajando día con día para poderlos alcanzar, para poder llevarlos a la realidad. Muchas veces vemos frustrados nuestros planes, ¿verdad? Porque se interpone una de las emociones más frecuentes que padecemos los seres humanos. Esta emoción es el miedo. Y es correcto mencionar la palabra padecemos, porque el miedo muchas veces lo sufrimos. Es algo con lo que batallamos todos los días. Y los miedos tienen distintos orígenes. Y esos miedos se hacen presentes a cada momento, durante el día, durante la noche, la mañana. Y tenemos que estar alertas. Dentro de estos miedos más frecuentes que nosotros los seres humanos padecemos es el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo a la enfermedad, el miedo al futuro, el miedo a fracasar. ¿Qué me dicen del miedo al ridículo o el miedo a tomar decisiones? El miedo al cambio o a recibir críticas.
por citar algunos nada más, hermanos. Pero hay muchísimos otros miedos. Estos son de los más comunes. Y en muchas personas el miedo se apodera tan profundamente que a veces llega a transformarse en una manifestación que, ¿cómo les diré?, afecta nuestra salud, afecta nuestro cuerpo. Ya uniendo el Evangelio, lo que nos dice Jesús y lo que sabemos acerca del miedo desde nuestra experiencia, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos llegar a conocer, a dominar esos miedos? El miedo, en principio, tiene una diferencia con el temor. Entonces, tenemos que saber diferenciar lo que es un temor y lo que es un miedo. El temor es aquello leve que nosotros tenemos o que podemos sentir ante alguna situación, algo de inseguridad o algo que de repente pasa de repente, incluso algún comportamiento que a veces requiere un poquito de ayuda profesional. Pero los miedos generalmente están arraigados muy profundamente dentro de nosotros y parten de muchas creencias que nos están limitando. Esas creencias o esos recuerdos o esas heridas a las que les hemos dado tanta potencia, tanta fuerza, ¿cómo le diré?, tanto poder, se transforman con el tiempo y a veces son los que van a definir nuestras acciones, nuestra vida, y a veces nos van a afectar muchísimo. El miedo nos frena a conquistar lo que verdaderamente queremos. Y es que, hermanos y hermanas, hay tantos miedos que se meten en la vida y nos crean cierta ansiedad, angustia, de alguna manera. Miedos cuando tenemos que emprender una tarea y nos sentimos inseguros, cuando tenemos que afrontar responsabilidades o parece que no tenemos, ¿cómo les diré?, como mecanismos en nuestro propio interior que nos ayuden a asumir o las herramientas o las habilidades de lo que tenemos que hacer. Y son esas preguntas que nos hacemos en lo más profundo y a veces no encontramos esas respuestas. Pero créeme que en lo más interior de tu ser siempre está la respuesta a lo que tú necesitas. Pero no solamente son miedos a las cosas, a los proyectos, a la vida diaria. También hay miedos en nuestra propia vida de fe. ¿Cuántas veces nos encontramos dudando de ese Dios? ¿Cuántas veces nos encontramos dudando de la iglesia, de lo que creemos? Y eso da miedo porque al último dices, bueno, ¿y en qué creo entonces? Pero hoy, como ya te decía, por 3 veces Jesús nos dice en el Evangelio que no tengamos miedo. En este corto texto nos aparecen 3 veces, pero si hacemos una lectura de todo el Evangelio, veremos que esa invitación a la confianza o a la paz, a no tener miedo, será algo que se repite muchas veces. Los ángeles a los pastores, el ángel de la Anunciación a María, en los momentos de dudas de los que se acercan o se acercaban a Jesús, las apariciones de Cristo resucitado. Y es que la buena noticia de Jesús es una noticia de paz, una invitación a la confianza, un hacer que nos sintamos seguros porque nos sentimos amados. Pero esa es la frase, ese es lo importante, ¿cómo te sientes? ¿De dónde agarras tu fortaleza? ¿De dónde agarras tu confianza? Hay un Dios que nos ha creado desde el principio. Desde que hemos venido aquí, Él nos ha amado. Pero hay un punto en el que tenemos que hacer una tarea para poder descubrir y hacer nuestro ese amor que Dios tiene por nosotros. Está en lo más profundo de tu corazón. Y muchas veces no tienes que buscarlo fuera de ti porque ya en ti ha sido plantado. ¿Qué más queremos? Esto tendría que ser ya por sí mismo suficientes motivos para la esperanza y para la alegría del cristiano, superando todos los miedos. Hoy Jesús les está hablando a sus discípulos de algo muy concreto, como son las situaciones en las que se van a encontrar cuando vayan anunciando el Evangelio. Les dice, no será fácil,
habrá oposición, tendrán dificultades. Pero Jesús nos dice que no tengamos miedo también a nosotros, que no nos produzcamos esos miedos, que nosotros mismos no estropeemos nuestra vida. Porque a veces nosotros como seres humanos nos metemos tantos miedos. La forma de cómo le hablas a un hijo, la forma de cómo lo vas educando, la forma como a veces haces bromas. La luz del Evangelio no puede taparse para dejar que el mundo siga a oscuras. Incluso aquellos que quieren hacer que permanezca más oculto se darán a conocer, se publicará. Y la voz del Evangelio seguirá su camino y seguirá resonando a lo largo. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Yo sé que esta reflexión no es suficiente para poder tú descubrir tu miedo, pero si cada día lo traes a tu momento de oración, y si cada día le presentas y ves las posibilidades que tú tienes de manejar ese miedo y compartes eso con Dios, créame que ese miedo se va domando, ese miedo se va conociendo. Pero aquí nuestro más grande error es que no conocemos nuestros miedos. No sabemos caminar a la par con ellos y siempre estamos contradiciéndole, siempre estamos peleando. Y hay un momento en el que tenemos que ser astutos. No hemos de temer y acobardarnos, no hemos de temer y escondernos, no hemos de temer lo que pueda venir en este mundo y lo que podamos enfrentar. No hemos de temer porque el Espíritu del Señor está siempre con nosotros. Pero para eso hay que trabajarlo también. Por eso, cada día cuando te digo, es bueno analizar. Y también es bueno identificar cuáles son los miedos que tenemos. Pero también tenemos que ser conscientes de que el miedo también es algo que nos ayuda a sobrevivir, que nos ayuda a estar en este mundo. Pero lo malo es cuando nos dejamos dominar por un miedo, que no nos ayuda a sobrevivir, sino que al contrario, mete estrés y mete presión a nuestra vida. Por eso, para poder nosotros ir conociendo nuestros miedos, tenemos que ser conscientes de lo que estamos experimentando y hay que enfrentarlo. Puede ser muchas cosas, puede ser hablar en público, puede ser presentarte ante una persona, o son tantas cosas que esto es nada más una reflexión y no se convierte como un tipo de terapia, pero también hay que reconocer que sentimos miedo, reconocer que el miedo nos paraliza, reconocer que el miedo se expresa a través de nuestro cuerpo. Por eso te decía al principio de ese amor de Dios, reconocer ese amor, un amor que está dentro de nosotros, ya que el miedo es una creación de la mente por todas las experiencias vividas en mi niñez, en tu niñez. Y entonces voy a amarme, si aprendo a amarme y a aceptarme tal y como soy, y a decirme y a experimentar cosas como las siguientes, créeme que los miedos se pueden ir venciendo. Por ejemplo, cada día Dios te invita a vivir el presente y hoy tú eliges vivir el presente. Hoy tú eliges responsabilizarte de tus carencias, de tus vacíos, de tu interior, para ir sanando eso y dejar de culpar a los demás. Hay que elegir actuar y enfrentar los miedos, salir de mi zona de confort y escuchar el corazón y actuar en esa libertad que Dios nos dio. Elegir no adaptar nuestra vida al miedo, no vivirla desde su sumisión, desde el control del miedo, sino al contrario, es que tú puedes más que el miedo. No abandones a tu niño interior todos los días, exprésale tu protección y tráelo al presente. Pero sobre todo, elige a empezar a creer en ti. Elige abandonar la vergüenza y el miedo al que dirán. Elige sentir que eres un ser creado desde el amor. Elige aceptar tal
y como eres, sin anteponer la perfección como el estilo de vida, porque siempre estamos juzgándonos, porque siempre estamos criticándonos. Elige sentir que las personas más importantes eres tú y después los demás, que desde que amarte a ti es amar a los demás. Elige vivir en coherencia con tu sentir, tu pensar y tu actuar. Elige tu vida con una autenticidad que solo Jesús nos enseña. Hermanos, espero que no los haya revuelto con tanto de este tema del miedo y espero que les pueda dar una herramienta chiquita para que cada día enfrenten esos miedos, para que día con día los vayan controlando, los vayan conociendo. Los miedos no se van a ir, los miedos van a estar siempre en nuestras vidas, pero nosotros decidimos el que ellos nos controlen o nosotros controlarlos. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Amén.